En la materia de legislación tributaria tenemos una actividad de costos fiscales guiados por el docente Oscar Osvaldo Blanco, acompañados con Camilo y quien les habla, Mónica. El sistema tributario colombiano establece una serie de normas que permiten determinar correctamente el patrimonio, los activos y los pasivos que deben incluirse en la declaración del impuesto de renta. Estas disposiciones se encuentran principalmente en el Estatuto Tributario, el cual define los criterios de reconocer, valorar y declarar los bienes, derechos y obligaciones que posee el contribuyente al final de cada periodo contable. Asimismo, la normativa tributaria define las condiciones bajo las cuales los pasivos pueden ser aceptados fiscalmente, como los criterios para su reconocimiento cuando se encuentran en moneda extranjera y corresponden a obligaciones financieras o laborales. De esta manera, el estudio de los conceptos del patrimonio, activos y pasivos permite comprender cómo su estructura de información patrimonial que sirve para la base del control fiscal y la correcta determinación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. El patrimonio desde el punto de vista fiscal. El patrimonio tenemos como definición desde el punto de vista contable que es el conjunto de bienes y derechos que posee una persona natural o una jurídica o empresa, menos sus deudas u obligaciones. Representa la riqueza o el valor neto que le pertenece al contribuyente. Y eso decimos que es el patrimonio es igual a activos menos los pasivos. Eh, ¿Por qué se debe declarar o el patrimonio con referente a los impuestos? El patrimonio por sí mismo no siempre paga impuestos, pero sirve como base para calcular las obligaciones tributarias, como por ejemplo cuando la ley lo establece, como sería cuando es la base para el impuesto de renta o si son grandes empresas para el impuesto al patrimonio. La razón de declarar se declara para que la administración tributaria pueda conocer la capacidad tributaria del contribuyente y controlar posibles incrementos injustificados de la riqueza. O sea, esto nos da a la capacidad tributaria y el control sobre esa riqueza. El patrimonio fiscal, el patrimonio bruto fiscal es el total de los bienes y derechos que posee el contribuyente al final del año gravable, sin descontar deudas. Por otro lado, el patrimonio líquido fiscal es el resultado que nos da de restar el patrimonio bruto al patrimonio bruto las deudas o pasivos fiscalmente aceptados. Y el tratamiento en los aportes sociales de los socios son los recursos que los socios entregan a la empresa para formar el capital de la sociedad. En la contabilidad de la empresa se registran como patrimonio y para el socio representa una inversión. Entonces, eso con referente al patrimonio desde el punto de vista fiscal. Los activos desde el punto de vista fiscal son o bienes o derechos que posee una persona o empresa y que pueden generar beneficios económicos en el futuro. Estos activos se deben declarar todos los bienes y derechos poseídos al final del año 31 de diciembre de cada año, que tenga un valor económico, por ejemplo, las cuentas bancarias, los vehículos, terrenos, etcétera. La posesión ¿qué se entiende como posesión? Es el uso o beneficio que una persona obtiene de un bien, ya sea de forma real o potencial, de acuerdo al artículo 263 del Estatuto Tributario. ¿Qué incluye en esa posesión? Derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles, acciones y derechos sociales nacionales e internacionales, derechos de crédito, fondos en el exterior y activos en tránsito. ¿Cuáles activos no se entiende como no tienen posesión? De acuerdo al artículo 266 del Estatuto Tributario, son los créditos para importaciones y exportaciones, los créditos de entidades financieras en el exterior, los créditos para comercio exterior y los títulos de deuda negociados en el exterior. El valor patrimonial de los activos contemplado en el artículo 267 del Estatuto Tributario se declaran generalmente por su costo fiscal o por el valor de adquisición ajustado. Y hay un valor patrimonial especial de los activos. Son todos los activos contenidos en el Estatuto Tributario del artículo 269 al 279. Por ejemplo, los bienes en moneda extranjera, los créditos que siempre se maneja la tasa nominal, los títulos, bonos y seguros de vida, las acciones, aportes y demás derechos y sedes.
etcétera. En las ventas de cuentas, en el valor de las cuentas de ahorro corrientes, están contempladas en el artículo 268 del Estatuto Tributario, deben declararse por el saldo existente en la cuenta al último día del año gravable, que es 31 de diciembre. En las cuentas de ahorro también se incluye la corrección monetaria a los intereses causados que aún no se hayan retirado. En los títulos, bonos y seguros de vida contemplados en el artículo 271 del Estatuto Tributario se declaran por el costo de adquisición más los descuentos y rendimientos causados y no cobrados hasta el último hasta el último día del año gravable. Si se cotiza en bolsa, el valor patrimonial se determina según el promedio de transacciones del último mes del año, o sea, el mes de diciembre. Seguros de vida o cédulas de capitalización corresponden al valor de rescate o rescisión. Los derechos fiduciarios contemplados en el artículo 271, raya 1 del Estatuto Tributario. El valor patrimonial corresponde a la parte que le corresponde al fideicomitente dentro del patrimonio del fideicomiso al final del año gravable. Las sociedades fiduciarias deben certificar anualmente el valor de esos derechos y de rendimientos acumulados para efectos de la declaración de renta. Las cuentas por cobrar clientes son derechos que la empresa tiene al recibir dinero por ventas o servicios que realice u ofrezca. Estas cuentas por cobrar incluyen o incluidas en el artículo 270 del Estatuto Tributario, su valor patrimonial corresponde a su valor nominal dentro del patrimonio del contribuyente. Puede declararse por un valor menor si se demuestra insolvencia o dificultad para cobrar la deuda y si el crédito se considera perdido puede eliminarse del patrimonio aportando los respectivos soportes correspondientes. Los inventarios son bienes destinados a la venta o a la producción dentro de una actividad económica, generalmente las empresas manufactureras. Se declaran porque representan bienes que posee el contribuyente y que tienen valor económico, por lo que hacen parte del patrimonio que deben reportarse en la declaración de renta. Las acciones y aportes de las sociedades representan la participación de una persona o empresa en la capital de otra sociedad y se declaran por su costo fiscal, ajustado a la inflación cuando haya lugar a ello. Los contribuyentes que usan sistemas especiales de valorización deben declarar las inversiones según el método de valorización aplicado. Tener en cuenta que en la ley 1101 del 2006 se eliminó el sistema de ajuste por inflación que antes se aplicaba. Los activos fijos no depreciables son bienes que no pierden el valor por el uso o el tiempo según la norma fiscal, por ejemplo, los terrenos. Inmuebles de personas jurídicas. De acuerdo al artículo 277 del Estatuto Tributario, el valor patrimonial corresponde al costo fiscal del inmueble determinado según las normas fiscales aplicables. Este valor incluye el costo de adquisición y los ajustes fiscales permitidos. Por ejemplo, la normatividad a la fecha dice que se declaran por el mayor valor entre el valor fiscal, el avalúo catastral o el autoevalúo. Los bienes incorporales, contemplados en el artículo 279 del Estatuto Tributario, son activos intangibles sin forma física que tienen valor económico y pueden generar beneficios en el futuro, por ejemplo, las marcas, las patentes y entre otros. Y se declaran por el costo fiscal de adquisición, es decir, el valor pagado para obtener el derecho o activo intangible sin incluir valorizaciones que representen un valor real para el contribuyente. El manejo con los otros activos. El artículo 267 del Estatuto Tributario se deben declarar bienes o derechos que posee el contribuyente y que no clasifican en otros grupos de los activos, como por ejemplo anticipos, derechos económicos, depósitos, entre otros. Y estos se registran por su costo fiscal o costo de adquisición. Referente a las valorizaciones, de acuerdo al Estatuto Tributario, no se deben declarar las valorizaciones. No se declaran por la base fiscal porque la base fiscal de los activos corresponde a su valor fiscal o valor patrimonial real y no a los incrementos contables no realizados, ya que no representan un ingreso ni un valor patrimonial efectivo reconocido por la DIAN para efectos tributarios. Por último, tenemos los bienes de terceros. De igual forma, de acuerdo al Estatuto Tributario, no se deben declarar los bienes de tercero ya que no existe propiedad económica del contribuyente, por tanto no hacen parte de su patrimonio. Por ejemplo, la mercancía recibida en consignación. Y si hablamos del pasivo, vamos a hablar del pasivo fiscal. Su concepto es, son las deudas o obligaciones a cargo del contribuyente vigentes en el último día del año o periodo gravable. ¿Qué compone? Un pasivo externo, que son obligaciones a favor de terceros, utilidades exigibles, que son deudas con accionistas o socios por utilidades ya abandonadas en cuentas, o provisiones, aquellas constituidas a cargo de la pérdida y ganancias que tienen validez legal. Los requisitos para la aceptación fiscal de los pasivos. Para que un pasivo sea sustentado, debe tener un sustento documental. Entre estos están contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Deben ser respaldados por con documentos idóneos
con todas las formalidades contables. Contribuyente no obligado a llevar contabilidad. Solo se aceptan si están respaldados por documentos a la fecha cierta, aquellos que han sido registrados ante un notario, juez, etcétera. Obligaciones de retención. Para deudas con beneficiarios extranjeros sin residencia, el pasivo solo se reconoce o se acredita o si se acredita la retención y la consignación del impuesto correspondiente, la prueba supletoria. Si se cumple el respaldo documental, el pasivo puede aceptarse si el beneficiario de la creencia declaró oportunamente dichas cantidades y rendimientos. La valoración de pasivos en moneda extranjera. Para esto aplica la tasa representativa del mercado, la TRM, o el tipo de cambio oficial vigente de dicha fecha. Estimación al cierre, el valor de las deudas en moneda extranjera, se estima la moneda nacional el último día del año o periodo gravable, la tasa de cambio aplicable. Se utiliza la tasa oficial de cambio de la tasa representativa vigente a la fecha y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y el efecto en el gasto. Los ajustes por diferencia en cambio se asimilan a los rendimientos financieros para los efectos de para su deducibilidad. Tenemos también las cuentas a pagar por en el sector financiero. Para que la DIAN acepte estas cuentas por pagar como una disminución al patrimonio bruto y determinado, así, el patrimonio líquido. El contribuyente debe cumplir con soporte documental, documento a la fecha cierta y la bancarización. Estos componentes son valor fiscal, se debe cumplir por su valor nominal. Las excepciones de valorización pueden estimarse por un valor inferior únicamente si el contribuyente demuestra la insolvencia del deudor o la imposibilidad de obtener pago tras agotar los recursos usuales. Tratamiento de interés. Solo son deducibles los intereses generados por deudas cuyo monto promedio no excedan 3 veces el patrimonio líquido del año anterior. Es la norma de su capitalización. Los pasivos laborales comprenden las deudas o obligaciones que el empleador tiene con sus trabajadores por conceptos derivados de la relación laboral, tales como prestaciones sociales y pensiones. El criterio de reconocimiento se incluye las obligaciones causadas y reconocidos irrevocablemente en favor de los trabajadores durante el año. Cesantías consolidadas son deducibles para quienes llevan contabilidad por el sistema de causación cuando se ha reconocido legalmente. Provisiones para pensiones. Requiere un cálculo autorial basado en las tablas de mortalidad aprobadas por la superintendencia. Tenemos los pasivos fiscales, que agrupan las obligaciones específicas que, por naturaleza de la operación o el sector económico, requieren un tratamiento de valorización y reconocimiento diferenciado de las deudas comerciales, como son las compañías de seguro que incluyen los siniestros avisados, cuotas pendientes de la renta por rentabilidad de rentas vitalicias, el importe de las reservas matemáticas o técnicas exigidas por la ley. Venta a plazos se computa como un pasivo en el saldo de la cuenta por un producto diferido que se representa en las utilidades brutas no recibidas a final de año. Y los contratos de leasing es el arrendamiento que debe registrar el pasivo en el valor presente con los cánones y opciones de compra pactados a la fecha de la iniciación del contrato. Las conclusiones decimos que el patrimonio constituye uno de los elementos fundamentales para determinar el impuesto sobre la renta, ya que refleja la capacidad económica real del contribuyente al final del periodo gravable. La legislación tributaria colombiana establece que el patrimonio fiscal se determina a partir de la diferencia entre activos poseídos y pasivos aceptados fiscalmente. El patrimonio bruto está conformado por la totalidad de los bienes y derechos del contribuyente, mientras que el patrimonio líquido resulta de restar ese valor de las obligaciones reconocidas fiscalmente. Los activos representan todos los recursos económicos que posee el contribuyente y que pueden generar beneficios futuros, por el cual deben declararse conforme a los criterios establecidos en la normatividad fiscal. La posesión de los bienes para efectos fiscales se relaciona con el aprovechamiento económico que el contribuyente obtiene de ellos independientemente de que exista o no la propiedad jurídica plena. Y Los inventarios deben declararse porque forman parte del patrimonio del contribuyente y representan bienes destinados a la venta o a la producción dentro de la actividad económica. Los activos intangibles o bienes incorporados también deben incluirse en la declaración patrimonial
cuando poseen valor económico y pueden generar beneficios futuros. Las valorizaciones contables no se incluyen dentro del patrimonio fiscal porque no representan un costo fiscal real para el contribuyente. Las obligaciones en moneda extranjera deben convertirse a moneda nacional utilizando la tasa representativa del mercado vigente al cierre del periodo fiscal. Y el adecuado reconocimiento y valorización de los activos y pasivos permite determinar en forma correcta el patrimonio del contribuyente y facilita el control fiscal por parte de la administración tributaria. Muchas gracias. Gracias.